Vamos a pensar ahora que tenemos una base de datos con tablas que tienen una cantidad determinada, grande de datos, como por ejemplo podría ser la base de datos que se refiere a la facultad, pensando por ejemplo en la cantidad de alumnos que pueden tener, miles de alumnos. Y nuestro enfoque ahora se va a referir al problema de cómo se ordena, cómo se busca la información basada en un determinado orden. Y eso nos lleva al problema de los índices y las llaves en la base de datos. Pero antes de llegar a eso, pensemos, por ejemplo, en un libro. Un libro tiene básicamente dos tipos de índices. Un tipo de índice, eh, podríamos decir que es un índice de búsqueda lineal en base al orden establecido naturalmente por el libro, donde están los capítulos con las respectivas páginas en las que comienza cada uno de los capítulos. Y otro tipo de índice generalmente se encuentra en los libros técnicos, no en los literarios, son los índices por palabras significativas que nos permiten acceder a algún elemento en particular, alguna palabra o frase que queremos buscar en el libro, eh, no linealmente, que inclusive puede estar en varias partes del libro. Pero generalmente, y esto también ocurre en las bases de datos, los índices son estructuras que están separadas de la información en sí y se refieren a la información. En una base de datos, aunque obviamente una base de datos y las tablas particularmente de la base de datos son elementos más estructurados desde el punto de vista de información que un libro, eh, también pasa más o menos lo mismo. Eh, Podemos crear muchos índices e inclusive con diferentes características, como vamos a ver, y esos índices le permiten al sistema de gestión de base de datos acceder a la información que buscamos por el método que vamos a ver más adelante, cómo buscar, cómo encontrar determinada información en la base de datos. Pero no es algo que nosotros vamos a percibir en bases de datos con poca cantidad de información. Por ejemplo, buscar alumnos en una base de datos con 100 alumnos, con 500 alumnos, no difiere mucho teniendo índices de no tener índices. Sin embargo, cuando estamos hablando de miles o decenas de miles de alumnos, la cosa cambia y el índice se torna no importante, sino seguramente imprescindible. Sí tenemos que tener en cuenta que en una base de datos, si bien a diferencia de los libros, la información, a diferencia de los libros, la información no está ordenada. En la base de datos, físicamente, la información se va agregando de manera temporal, o sea, a medida que vamos agregando alumnos, digamos, los alumnos se van poniendo uno detrás del otro, sin un orden alfabético, por número de libreta, etc. Ese tipo de ordenamiento lo vamos a percibir haciendo actuar indirectamente los índices que creemos. Además, los índices los podemos crear al principio, al momento de crear el esquema o la estructura de una tabla, porque a medida que vayamos agregando la información, el índice se va actualizando. En las bases de datos relacionales, eh, los índices o llaves o claves, ya vamos a ver cuando particularmente hablamos de llaves o claves, eh, tienen diferentes características que podemos darles. La
quizás más importante de todas es cuando hablamos de clave primaria o primary key, que podemos configurar que un campo o más de un campo sea clave primaria cliqueando acá en este checkbox cuando estamos trabajando en la estructura, en el esquema de la tabla, que dice PK de primary key. Como ven, acá podrían ser más de un campo. Nosotros solamente configuramos en esta tabla, que es la tabla de alumnos que habíamos visto anteriormente, al identificador, al ID del alumno como clave primaria. Que sea una clave primaria trae aparejado particularmente dos cosas. Una, que no se puede repetir. O sea, el valor de identificador de un alumno no puede repetirse en otro alumno. Y otra es que el identificador tiene que tener un valor concreto que no sea nulo. O sea, esta característica de un índice o de una clave, not null, es implícita cuando configuramos un campo o más de un campo como no nulo. Y solo puede haber una clave primaria por tabla. Por más que tenga una o n campos, la clave primaria es única. Un ejemplo de una clave primaria con más de un campo es cuando, por ejemplo, determinamos que el documento sea clave primaria. Nosotros acá podríamos haber elegido el DNI como clave primaria, pero en algunos casos se diseña la tabla de tal manera de que haya un campo de documento y otro campo que sea el tipo de documento. En ese caso se suele hacer que ambos campos, documento y tipo de documento, configuren la clave primaria. Dijimos que la clave primaria no se puede repetir, pero no hace falta que sea primaria para poder configurar uno o n campos como clave que no se repita. Y eso se hace con la característica unique, que es con esta letra U que aparece acá. Entonces nosotros podríamos eventualmente decir que el DNI sea clave única. No va a ser primaria, pero no se va a poder repetir. Otra característica que podemos darle es de autoincremental. Obviamente un DNI no tiene sentido, una libreta universitaria, no tiene sentido darle la característica de autoincremental, pero al identificador, por ejemplo, que es un número que no viene externamente del universo de datos que modelan los datos de los alumnos, por ejemplo, sino que se genera en la misma tabla, podemos darle la característica de autoincremental como le dimos aquí. Y eventualmente un índice podría no tener ninguna de las anteriores, como por ejemplo el caso del nombre o de la libreta universitaria. Si particularmente los datos no pueden repetirse fila a fila, como es la clave primaria o la clave única, y hablamos de llave de acceso o de clave de acceso. Y como dijimos anteriormente, primaria, única o autoincremental implica que en ningún caso va a haber valores nulos en esa columna. Como síntesis podemos decir que los índices son estructuras que están asociadas a las tablas para hacer más eficiente la búsqueda de datos o también para presentarlos ordenados de diferentes maneras que queramos. Esto, como dijimos, es imperceptible cuando las tablas son pequeñas, de
50, 100 datos, pero son muy importantes cuando son de varios miles. Y por otro lado, un aspecto implícito a lo que dijimos respecto de las características de las bases de datos. Y es el hecho de que el índice genera restricciones adicionales al contenido de las columnas, particularmente por el hecho, por ejemplo, de no permitir datos nulos en algunos casos o no permitir que los datos se repitan. Vamos a usar esta tabla para hacer alguna pequeña práctica con índices. Entonces vamos a ir desde esta vista de los datos de la tabla, donde tenemos un identificador, nombre, libreta universitaria, DNI, un correo electrónico y un año de ingreso a, supongamos, la facultad. Vamos a la pestaña de estructura de datos y buscamos la tabla alumnos. Una vez que seleccionamos la tabla alumnos, bueno, en primer lugar podemos ver los campos que estuvimos viendo desde la vista de datos acá en la primera columna, el tipo de datos que pusimos en cada caso, que son solamente enteros y tipo texto, y información acerca de qué restricciones usamos para la tabla. Entonces se nos habilita esta posibilidad de modificar la tabla que nos va a permitir ver mejor y vemos que acá en el identificador pusimos que es una clave primaria que en la instrucción de creación de la tabla figura acá al final. Supongamos que queremos que el DNI sea clave primaria. No va a plantear objeciones, dijimos que hay una sola clave primaria, pero lo que va a pasar al cliquear acá no es que va a haber dos claves primarias, sino de que la clave primaria va a estar conformada por los dos campos, el identificador y el DNI. Vamos a sacar esto. Por otra parte, acá tenemos esta columna de la U, que es de Unique, con la cual lo que hemos dicho es que el DNI va a ser un campo único, digamos, donde no se va a poder repetir los valores. Veamos qué pasa con eso. Vamos a la vista de datos, agregamos acá un registro nuevo y en el registro nuevo supongamos que ponemos Manuel Belgrano, lo vamos a hacer compañeros de la facultad, 4321, supongamos que ya hay una, y como DNI supongamos que ponemos uno igual a este de arriba, el de Roberto Anotti, que está conformada por 8.2. Cuando queremos salir del campo, nos da este mensaje de error que dice que falló la restricción unique. ¿Por qué? Porque obviamente estamos repitiendo el valor de un campo. Por lo tanto, deberíamos poner un valor diferente a cualquiera de los que está. Eso nos sirve para que en cualquier programa, vamos a ver después más adelante cuando programemos desde Python el ingreso de datos,
evitemos que un operador, por ejemplo, cometa un error de ese tipo. Supongamos que queremos modificar el identificador y pasamos de 8 a 6, por ejemplo. Cuando salimos del campo, vuelve a reiterarnos el error de que la restricción unique falló. A pesar de que no pusimos explícitamente que el identificador es único. Volvamos a la estructura de datos para revisar eso. Fíjense que lo único que hicimos es poner que es una clave primaria. No pusimos que es única, pero el hecho de que sea primaria ya implícitamente lleva el que sea un campo de valores únicos. Otro aspecto a considerar importante es de que hay restricciones particularmente SQLite, que no la tienen algunos de los otros sistemas de gestión de base de datos, y es que si yo en el DNI, por ejemplo, que lo declaré como entero, escribo, por ejemplo, valores de texto que no son números enteros, en ese caso no me va a dar ningún error. Inclusive puedo grabar los cambios y la tabla va a quedar con ese valor de texto. Por lo tanto, la declaración de tipo de datos, a diferencia de las restricciones de clave primaria, clave única, la restricción de tipo de datos en realidad en SQLite llama a esto que es una estructura dinámica. ¿Qué significa? Que SQLite, una vez que yo escriba texto, va a interpretar que el campo es de texto.